La presidenta Claudia Sheinbaum estalló de furia tras dar el mayor anuncio contra la delincuencia en todo México. Ya prácticamente hemos avanzado mucho y ya prácticamente estamos cerrando. Además de la Estrategia General de Seguridad, que consiste en los 4 ejes que hemos mencionado, de atención a las causas, consolidación y fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y la coordinación. Esta es una estrategia general para toda la República y en coordinación, pues es la coordinación de las fuerzas federales, Secretaría de la Defensa, Marina, Secretaría de Seguridad, la coordinación con la Fiscalía, con las áreas también de bienestar, porque es importante por la atención a las causas, y al mismo tiempo la coordinación con los gobernadores y gobernadoras y la coordinación de la Fiscalía General con las fiscalías estatales, es decir, que todos estemos caminando por la misma vía. Además de esta estrategia general, estamos haciendo estrategias para cada estado, para cada entidad de la República, incluso en algunas por regiones, porque estados grandes pues tienen una problemática distinta en el sur que en el norte, y es el caso de Tabasco. En efecto, llegaron refuerzos de la defensa y también de la Guardia Nacional y se está trabajando con el gobernador May en el fortalecimiento de la estrategia, que tiene que ver con atender a las y a los jóvenes, a las y los tabasqueños, para poder resolver todas sus problemáticas y al mismo tiempo que ningún joven se acerque a un grupo delictivo. Y por otro lado, pues con la estrategia de inteligencia e investigación para objetivos especiales, pues que es importante que se conozca desde el Gabinete de Seguridad para poder hacer pues la estrategia de detenciones dentro del marco de la ley para pues evitar la impunidad. Entonces, estamos trabajando en eso en Tabasco, decirle a las y los tabasqueños que se va a reforzar la estrategia y se van a notar los resultados. ¿Es probable que el secretario de Seguridad nos visite en los por lo pronto días? no está contemplado, pero sí viene el gobernador. Ayer estuvo, por ejemplo, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, estuvo con su equipo para presentar la estrategia y cómo vamos a reforzar la seguridad en Colima. Hoy no vino la gobernadora, pero sí el equipo del Estado de México y así vamos a hacer con cada una de las entidades y si es necesario que cualquiera del gabinete se traslade. Muy amable. En base a lo de qué es la seguridad en el Estado, se ha seguido con las actividades de cada municipio. En el caso de algunos de ellos siguen haciendo sus ferias y todo, por lo que del municipio de Jalapa, Tabasco, donde es la Ruta del Dulce, están en feria y no se ha reportado nada. En nombre de ellos viene un presente de los artesanos y quiero comentarle que así se ha venido trabajando en cada municipio. La estrategia ha sido contundente también por parte del gobernador y pues el pueblo de Tabasco sigue realizando sus actividades, las ferias y todo. Esperemos que esta implementación que usted comenta sea de gran ayuda para el pueblo de Tabasco. Es muy buen gobernador, Javier. Sí, excelente. Muy dedicado, conoce su estado muchísimo y está en territorio, es muy buen gobernador y está dando resultados y vamos a seguir dando resultados. Sí, a pesar de todas estas circunstancias que a nivel nacional se ha conocido y nos hemos estado dando a conocer por esto, lamentablemente, las actividades, le repito, en los municipios y los programas sociales se siguen llevando a cabo, afortunadamente. Solamente es la seguridad de la ciudadanía lo que está prevaleciendo en eso. Y gracias por el apoyo de los refuerzos. En una segunda pregunta, Presidenta, al inicio de su gobierno con la reforma acerca de volver Pemex y Comisión Federal empresas públicas de nuevo, comentó usted y el director de Pemex en una de las mañaneras que iban a estar explicando y trabajando acerca de las leyes secundarias que se derivan de esta reforma y que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador tuvo grandes avances. Sin embargo, con esta reforma se concretarán y se consolidarán algunas cosas que quedaron pendientes para que estas paraestatales se vuelvan más eficientes
y que garanticen una verdadera recuperación en estas paraestatales. En el caso de Pemex, ¿en cuánto tiempo aproximadamente considera que la cartera vencida que trae la paraestatal con sus proveedores pueda ser atendida en este 2025? Esto debido a que sí les ha afectado a muchos empresarios que han prestado sus servicios y aún no cuentan con los pagos de dichos servicios. En marzo se termina de pagar, inició en diciembre, es una estrategia especial que se siguió, se está pagando ahora, febrero y marzo, y las leyes secundarias las presentamos a más tardar la primera semana de febrero. Es muy importante, cuando el objetivo era privatizar las empresas públicas, desde el 92 con Salinas de Gortari, en el caso de Pemex era una sola empresa, una sola entidad, y la separaron en entidades subsidiarias. El objetivo en realidad era privatizarlas poco a poco. No pudieron porque en realidad fue muy difícil para los gobiernos neoliberales privatizar Pemex y CFE. Hasta el 2013 que vino la reforma energética y avanzó la privatización de Pemex a partir de un nombre que le pusieron a la empresa. Le llamaron Empresa Pública Productiva del Estado, Empresa Productiva del Estado, Empresa Productiva del Estado, le quitaron el público, Empresa Productiva del Estado. Y en realidad, en vez de que operara como empresa pública, pues lo orientaron a operar como empresa privada y pusieron a competir, supuestamente para beneficio, a Pemex con la explotación del petróleo de manera privada. Para eso se hicieron rondas. En realidad, la inversión privada nunca llegó, o llegó muy poquita. Y en realidad lo utilizaron muchas de las empresas que participaron en aquellas rondas, se llamaban, que en realidad eran licitaciones de bloques de territorio para explotar el petróleo, pues para aumentar las reservas que estaban formalmente bajo su, no le llamaban concesión, pero prácticamente concesión para su explotación, y poder pues elevar los montos de los recursos de sus empresas para la bolsa más que para realmente hacer un trabajo. Y ahora lo que vamos a hacer es unificar verticalmente a la empresa, mantener una separación en la contabilidad para que sea muy transparente, pero vamos a integrar, hoy son subsidiarias y tienen cerca de 40 filiales, imagínense. Entonces va a regresar a una operación eficiente, que no tenga tantos consejos de administración por todos lados, sino que tenga un solo consejo de administración y varias acciones que va a desarrollar Pemex, que van a permitir no solo la fortaleza de la empresa pública, que hoy se llama Empresa Pública del Estado, sino que además pues van a permitir que sea mucho más eficiente la exploración y explotación del petróleo, que tomamos la decisión de que no pase de 1.8 millones de barriles diarios. Entonces es para beneficio del pueblo de México. Pemex regresa a ser una empresa del pueblo de México y ya está en la Constitución. Ahora viene la ley secundaria, que las vamos a presentar aquí en la mañanera. Es lo mismo para Pemex y para Comisión Federal de Electricidad. Son varias leyes que se van a modificar, que en realidad echan para atrás en una buena parte de la reforma del 2013, aunque se mantiene la inversión privada, pero acotada y con reglas muy claras. Y se fortalece a las empresas públicas para beneficio del pueblo de México, para que los recursos sean explotados por empresas públicas de manera eficiente, sustentable, y al mismo tiempo se cumpla con el objetivo principal, que es llevar electricidad y energía para el desarrollo de nuestro país. Y esta parte de las deudas que había ya se está resolviendo. Muchísimas gracias, presidenta. Buenos días, presidenta. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, en 2006 Felipe Calderón
llegó a la presidencia de México vía un fraude electoral. Días después, justificó las irregularidades en el proceso electoral diciendo que él ganó haya sido como haya sido, ese famoso haya sido. Cuando asumió como presidente para legitimarse, declaró una supuesta guerra contra el narcotráfico. Una guerra simulada, pues colocó como su secretario de seguridad a un personaje ligado al crimen organizado como fue García Luna. Esa guerra introdujo al país en una escalada de violencia sin precedente y pues ayer, con la sorpresa de que Calderón dijo que no se equivocó en su guerra, que no se arrepiente de haberla emprendido y que la hizo porque era lo conducente éticamente. Presidenta, Calderón mencionó que su guerra no incrementó la violencia, según él, sino que fueron las organizaciones criminales quienes lo hicieron con su expansión, como si mágicamente se hubieran expandido. ¿Qué piensa de las declaraciones de Felipe Calderón, presidenta, de que el incremento de la violencia pues se justifique de esa manera y que pues afirme que él volvería a hacer una guerra que han lutado a miles de familias mexicanas porque ahora resulta que fue un imperativo ético? A ver si tienen la gráfica de homicidios de el sexenio de Fox, Calderón, Peña. Es una de las decisiones más irresponsables que haya tomado una persona que llegó a la presidencia, además, como bien mencionas, a través de un fraude electoral. Primero, ¿quién declara una guerra en su propio país? Guerra significa permiso para matar, lo he dicho varias veces. Declarar la guerra quiere decir que las leyes quedan en segundo término, que hay un régimen de excepción. Para todos aquellos que hablan del Estado de Derecho, porque se llenan de palabrerías la boca diciendo Estado de Derecho, hay autoritarismo en México. Y en realidad la decisión más autoritaria y responsable que se haya tomado en los últimos sexenios fue la decisión de Calderón de declarar la guerra. Escuchen bien, declarar la guerra en su propio país. ¿Eso qué significó? Primero, que utilizó al ejército sin un marco legal. Y segundo, el tema era matar. Mátalos en caliente. ¿Cuál juicio? ¿Cuál Estado de Derecho? No es que se detuviera a alguien, se llevaba ante el Ministerio Público si fuera en flagrancia, o que hubiera una orden de aprehensión y se detuviera a alguien para privarlo de su libertad y después sí que hubiera un juicio. No. Detenciones en un régimen, no había ni detenciones en el régimen de excepción, sino sencillamente consideras que es un delincuente, se vale matar. Eso le hace daño a cualquier sociedad y le hizo mucho daño a México. Ahora, agréguenle a eso que quien se encargaba de eso, de esa estrategia, estaba vinculado al narco. Favorecía a unos delincuentes frente a otros, recibía dinero y muchas otras cosas. Se dice que también promovía el mismo secuestros. Hay muchos de los reporteros o investigaciones en este sentido. Entonces, la declaración de que no hay Estado de Derecho, y ahora es el que está diciendo de que en México
se acabó la legalidad, imagínense. Después, el incremento de los homicidios. O sea, vean nada más, el primer año de 2006 había 10.452 homicidios. 2007, 8.452. 2008 casi se duplica. Y después a ver si tienen hasta el 25, que pídanle a Marcela que se los pase, o el 24 pues. Y luego Peña, pues no cambió mucho la estrategia, la verdad. La Policía Federal pasó a ser parte de Gobernación, pero… y la otra parte, pues la corrupción. Entonces, por eso sí hay cambio, por eso sí reivindicamos el cambio de estrategia, que tiene dos brazos. Atención a las causas, porque mientras eso ocurría, a los jóvenes no se les abrían nuevas escuelas, se privatizaban las guarderías, porque subrogar es privatizar, se privatizaban las guarderías haciéndolas negocio. Entonces se privatizaba, porque la primera reforma a Pemex y CFE vino con Salinas, después Zedillo. Zedillo trató de privatizar toda la electricidad, nada más que no pudo por la movilización popular, entre otros, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, Calderón desapareció Luz y Fuerza del Centro de un plumazo sin darle apoyo a los trabajadores. Bueno, vamos sumándole. Pero ese solo hecho, a ver, ¿quién dice de los comentócratas ahora que Calderón en un año duplicó los homicidios? Entonces sí hubo cambio de estrategia y ahora lo que estamos fortaleciendo es la atención a las causas, dándole escuela a las y a los jóvenes, dándole empleo, una visión distinta de fraternidad, en vez de esta visión de que la felicidad se obtiene con el consumo y el dinero. Una visión completamente distinta. Y al mismo tiempo, pues el trabajo cotidiano que hacemos. Y dándole además una forma jurídica, una base jurídica a la Guardia Nacional, una nueva institución de seguridad. Entonces sí cambió y además pasamos de la hipocresía a la honestidad, de la corrupción a la honradez, porque eso es lo que fue el sexenio de Calderón. Y bueno, ahora esta reivindicación. La virtud que tenemos ahora es que el pueblo de México está muy consciente. Presidenta, en junio de este año los mexicanos podremos elegir a los jueces, magistrados y magistradas, ministros y ministras. En la reforma judicial que se aprobó, los partidos políticos no pueden apoyar o hacer campaña a favor o en contra de algún candidato o candidata. Sin embargo, hay partidos que están haciendo esto pese a que está prohibido en la ley. Y es el caso del Movimiento Ciudadano. Este partido, a través de una asociación civil conformada por personas que militan en ese partido, uno de ellos fue exfuncionario público en un gobierno de MC, incluso fue el vocero del actual dirigente de MC y hasta trabajó en Mexicanos contra la Corrupción, de Claudio X González. Pues este personaje y otros más denunciaron a las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz por actos anticipados de campaña. La intención pues es influir con estas denuncias para entorpecer la elección judicial y para que ellas no puedan participar. ¿Qué les diría a partidos políticos como MC, que cree que pues todo el pueblo se chupa el dedo prácticamente? ¿Cuál es su llamado para impedir que sigan haciendo esto que
que se disfracen pues de asociaciones civiles sus políticos para emprender una campaña en contra? Pues primero yo creo que es muy pertinente que el INE saque ya las reglas. Porque, por ejemplo, cuando estuvieron aquí yo les preguntaba si era factible que un partido político o el gobierno promoviera el voto, no a un candidato o una candidata, pero sí salgan a votar todas y todos los mexicanos de 18 años y más el 1 de junio, para ser muy participativa la elección, la característica de cómo se va a votar, en las boletas, cómo van a ser, en fin. Entonces, ellos plantearon que pues, tenían cada uno consideraciones distintas, entonces es muy importante que el INE lo más pronto posible diga cuáles son las reglas. ¿Qué puede hacer un partido político? Yo considero, por ejemplo, que cualquier partido político puede llamar a participar, no así a llamar a participar por un candidato o a simular a través de una asociación civil que están en contra de uno o de otro, pero que se emitan las reglas claras de la elección ahora que terminen los comités de elegir el legislativo, el ejecutivo y el del Poder Judicial. El 31 de enero ya van a tener quién va a participar. Y a partir de ahí, pues que el INE pueda, con tiempo de anticipación, difundir quiénes son los candidatos o candidatas para qué puesto, de juez o magistrado, ministro, o del Tribunal Electoral o del Tribunal Judicial, en fin, todo lo que por lo que vamos a votar. Y aprovecho también porque la Corte decidió que no iba a seguir con el proceso y considero que ellos mismos le están retirando la posible participación a quienes se apuntaron en el Poder Judicial. Recuerden que para participar en la elección hubo un periodo de inscripción. Te podías inscribir en el Legislativo, en el Ejecutivo o en el Poder Judicial. Estos comités pues pasaron un primer filtro para ver si cumplían con el promedio, con que tuvieran título profesional, que hubieran entregado todos sus papeles, y ahora, por lo menos en el Ejecutivo, ya están en las entrevistas de quienes fueron, digamos, pasaron el primer filtro, y después de eso van a tomar una decisión ya de quiénes van a ser. Pero los que se inscribieron en el Poder Judicial, si se para por parte de ellos, pues ¿qué va a pasar con esas personas que se quisieron inscribir con el Poder Judicial? Se les está coartando la posibilidad de participar, cuando además ya sabemos que los amparos no son procedentes. Ya el propio Tribunal Electoral dijo que no son procedentes. Entonces, más bien el llamado es al Poder Judicial, a que ellos, que son los responsables de garantizar la justicia, pues permitan que quien se inscribió en el Poder Judicial participe y no le nieguen esa posibilidad. Entonces el llamado a que sigan con su comisión. Ahora, ellos tomarán su decisión, pero es muy importante que sigan participando. Muchas gracias, presidenta. Por acá, de este lado. Gracias, presidenta. Marco Antonio Olvera, del periódico digital Hidalgo News y del canal de YouTube México News World. Le tengo una serie de cuestionamientos. Si me permite, iniciamos con el primero, con el programa de Sí al Desarme, Sí a la Paz, que mañana tendrá 8 días de su arranque en el atrio mariano de la Basílica. En ese sentido, quisiera saber cuál ha sido el reporte y qué significó para usted pisar uno de los escenarios, digamos, más importantes religiosos en este país, y cuál es su relación de su gobierno con el Vaticano. Va a ver si Rosa Isela nos pasa cuántas armas
se han entregado a la fecha para poderles dar el avance. Desde Benito Juárez y las leyes de reforma quedó muy clara la separación entre de la Iglesia y el Estado. La Iglesia y el Estado. Así está la Constitución y además así consideramos que debe ser. Es parte ya de la historia de nuestro país. Y se logró pues esta separación y al mismo tiempo la libertad religiosa, la libertad de culto, que cualquier mexicano o mexicana pueda practicar una religión que desee. Este acuerdo, digamos, de palabra, de colaboración con la Iglesia Católica y con otras iglesias, que el objetivo es hacerlo con otras iglesias, es una manera de coordinarnos con todos los sectores de la sociedad en la construcción de la paz y particularmente en un tema tan importante como el desarme voluntario. Este programa lo hicimos en la Ciudad de México con muchos resultados y ahora pues decidimos iniciarlo en la Basílica de Guadalupe pues por la importancia que tiene este lugar y la confianza que le da a la gran mayoría del pueblo de México la Basílica. Es un espacio de confianza para muchos mexicanos y mexicanas que les permite en el atrio de la Basílica pues tener la confianza para poder entregar su arma. Entonces es un espacio de colaboración, de coordinación y así con todas las iglesias y también con todos los libres pensadores. Ese es el objetivo del gobierno, la libertad, también la libertad de decidir si se practica una religión o no. Entonces, es una coordinación que hacemos en particular con la Iglesia Católica y que nos ayuda pues a dar resultados y a buscar un lugar en donde estemos de acuerdo. Ellos han criticado al gobierno a través de sus distintas instancias sobre temas. Incluso cuando estuve en campaña y que solicitaron la firma de un acuerdo, yo firmé y dije, en esto estoy de acuerdo y en esto no estoy de acuerdo. Y que además porque es no estaba de acuerdo en la visión que presentaban, como si el gobierno no hubiera hecho nada. Yo no estaba de acuerdo con eso. Entonces dije, en esto no estoy de acuerdo, en esto sí estoy de acuerdo, pero busquemos espacios, acciones, actividades donde nos podamos poner de acuerdo y llevarlas a cabo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace? Pues se abre el atrio de la iglesia para poder hacer el desarme voluntario que llamamos sí al desarme, sí a la paz. Entonces, es una acción importante y además estamos seguros porque lo que queremos pues es que no haya armas que lleven a matar a una persona y que finalmente la paz pues se construye entre todas y entre todos, los que quieran hacerlo. Claro, la segunda pregunta, Presidenta, la UNESCO dice que el agua potable es un derecho humano básico, pero para una cuarta parte de la población a nivel mundial es un privilegio. La escasez de este recurso está desafiando la salud mundial y la seguridad alimentaria para poder garantizar un futuro mejor para todos. Presidenta, sin agua no hay prioridad. Usted está impulsando un plan hídrico en el que se verán beneficiados más de 31 millones de mexicanos a lo largo y ancho del país, donde se van a impulsar este proyecto, que además es millonario. Yo en la ocasión anterior le dije que es un plan transeccional de su gobierno que seguramente marcará un antes y un después con el tema del agua. Le voy a poner tres temas, bueno, del tema general del agua que vienen involucrados tres temas. El tema de los afromexicanos,
que están en el estado de Guerrero y también en Hidalgo, en el Valle del Mezquital, que además son indígenas, hombres y mujeres indígenas, y que ha trabajado usted por esa bandera de defensa de los hombres y mujeres indígenas. La unidad de riego del canal Xochitlán, que agrupa a 17 pueblos de 3 municipios, Izmiquilpan, San Salvador y Chicuautla, con el distrito de riego 0100 de Alfajayucan, y donde están agrupados 4,000 usuarios activos. En esta reforma, o digamos este tema de el agua, se quejan de que obviamente van a salir afectados sobre todo los pequeños productores que tienen que pagar agua para que les den el agua de aguas negras que llega obviamente de la Ciudad de México al estado de Hidalgo. Entonces quieren ver que haya una revisión a fondo, que este proyecto, sé que algunos gobernadores ya se han estado reuniendo con ustedes aquí, y que algunos, yo no digo que todos, pero hay algunos que no vienen a decir la verdad, lo que realmente padece la gente del campo. La gente del campo sigue pasando penurias, sobre todo donde no hay agua, Presidenta, sobre todo donde el agua pues prácticamente se tiene que pagar en 3,000, 4,000 pesos una pipa, 2 pipas al mes son 8,000 pesos, y el salario mínimo apenas alcanza para 12,000 pesos. El otro tema también es con el tema de afromexicanos que se ubican en los municipios de Santiago, Pinotepa Nacional y María, perdón pues si no lo pronuncio bien, Huatzolotitlán, en el Oaxaca, gracias. Y bueno, ellos están afectados en la producción agrícola que se genera en la región debido a las lluvias fuertes y prolongadas, que además pues inundan sus casas, inundan pues sus cosechas, y al final del día pues quedan totalmente afectados. Ellos también quieren ver cómo se puede ayudar para hacer un sistema de riego que les ayude a generar pues una mejor producción para su autosustento, y lo que les sobre los puedan vender, y obviamente también no perder sus propiedades que les ha llevado toda la vida construirlo. Y otro tema del agua también es en el municipio de San Agustín Tlaxiaca, mi municipio, en el estado de Hidalgo. Allí, Presidenta, hay agua solamente una vez al mes. Pagamos 250, 300 pesos por el recibo mensual del agua. Ahí hay unos caciques, pues obviamente estuvo el presidente municipal Arturo Hernández, pues 2 administraciones, hay 2 digamos organismos que manejan el agua, que está Capasat, que es del municipio, y también está CACIM, que pertenece al estado de Hidalgo. Y bueno, pues CACIM va y explota los recursos del agua del municipio, la distribuye y la cobra, pero el municipio tiene que pagar la electricidad, tiene que pagar lo de las bombas si se quema, tiene que pagar pues toda la infraestructura para el agua. Es como si un país de, digamos, Alemania, Francia o Inglaterra viene, perfora un pozo petrolero, nosotros ponemos la mano de obra, los trabajadores, ellos cobran y se van. Entonces lo que está pidiendo el municipio, Presidenta, es que el agua de San Agustín Tlaxiaca se distribuya, se cobre, y que además deje dividendos para el propio municipio, que además vive pues en una situación precaria de desarrollo, tiene por lo menos unos 100 años de atraso. Entonces, pedirle que se haga una revisión exhaustiva, le exhorto como Presidenta de la República, y no le puedo exigir, porque usted representa una investidura importante que es ser Presidenta de la República. Entonces, que haya una revisión exhaustiva de esos proyectos, y que obviamente pues la gente más pobre sea la más beneficiada, porque ese es su objetivo, y que no sea una simulación de que se haga un proyecto pues con las rodillas, y que al final pues los más afectados sean los pobres, y que por supuesto los beneficiarios sean los de siempre. En este caso, ¿dice que hay una persona que explota el recurso? Sí, imagínese usted, es un hombre que se dedica a fabricar tenis con unos chinos que llegaron al municipio.
han hecho una serie de fábricas que además pues no les dan seguro social a la gente que trabaja hasta 8, 10, 12 horas. Tiene un pozo en su rancho, siembra pepino, siembra jitomate, y la gente, pues obviamente nosotros vivimos ahí en Tlaxiaca y en el centro del país en un espejo de agua, digamos, y no tenemos agua, se lo llevan, cobran obviamente el agua. Si usted va a pedir una toma de agua para uso doméstico, le dicen que no. Yo le pongo un ejemplo, mi padre ya murió y se tardó, bueno, en una casa no tenemos ni siquiera desde hace 30 años una toma de agua, 30 años. Pero eso lo tiene obviamente CACIM, que también CACIM es un organismo que no se está dependiendo del gobierno del Estado, y obviamente pues ahí se pasan pues la factura de estar cobrando un recurso que no les pertenece, que van a otro municipio y que obviamente ellos lo cobran. Eso me hace una verdadera burla. Estamos haciendo varias acciones en el caso del agua. También en los 90 se cambió la ley de aguas y prácticamente el agua pasó de ser un recurso natural a ser una mercancía con esa ley. Claro. Se permitió que tuvieras concesión de agua, que la otorga la Comisión Nacional del Agua, y que tú pudieras traspasar esa concesión, ese derecho, transmitir a otro. Entonces, imagínense desde los 90 a la fecha lo que ha pasado. Entonces, hay varios temas que ocurren, que lo he platicado aquí. Por ejemplo, distritos de riego o agricultores que tenían una concesión de agua para riego. ¿Qué característica tiene esto? Que no se paga por el agua, porque es para riego, para producción de alimentos. Así está desde hace mucho tiempo. Cuando no usas completa tu concesión, ¿qué es lo que están haciendo? Vendiéndole a municipios. Y eso está penado. A ver, entonces, no. Resulta que no está claro si es legal o no es legal, porque puedes transmitir tus derechos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entre otras cosas, hay muchos distritos de riego que están concentrados en unas cuantas personas, ni siquiera en todo el ejido, la operación del distrito, que utilizan agua en verano y en invierno no, por decir algo. Es hipotético, digamos, el ejemplo, pero ocurre en determinados periodos del año. Usan su concesión para producir alimentos y después la venden al municipio, y por ello obtienen 300, 400 millones de pesos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entre otras cosas, poner orden. Entonces, lo primero que estamos haciendo es esa base de datos, ese registro en donde están todas las concesiones. Ya no le dio tiempo al presidente López Obrador, a Germán Martínez, de ordenarlo. Fue muchas de las cosas que platicamos y ahora lo estamos poniendo en orden. Hay varios registros, ni siquiera hay uno solo. Sí. En algunos casos, lo que está registrado como agua para riego ya es una unidad habitacional, pero sigue estando a nombre del concesionario. Entonces, lo primero es poner orden. Es muy probablemente lo que esté ocurriendo en tu municipio, en el municipio donde vives, que a lo mejor tiene la concesión para riego y lo que le sobra, que no utiliza para riego, pues lo está vendiendo. Y entonces, ahí se ha generado, perdón, presidenta, que le interrumpa, se ha generado, pues ya hay en el país hay un huachicoleo, y mi estado pues ocupa el segundo lugar en el huachicoleo de hidrocarburos. Es una verdadera pena. Pero se ha generado también el huachicoleo del agua, porque ahora hay cualquier hijo de vecino, por así decirlo, se compra una pipa o dos pipas y va y carga en un pozo el agua
y va y vende la pipa de agua en 4,000, 5,000 pesos. Y le vuelvo a repetir, pues la gente gana un salario mínimo y comprar una pipa o 2 pipas de 10,000 cada una, 10,000 litros, pues son 8,000 pesos. Entonces, pues yo creo que ahí hay que ser muy enfático. Sí, no puede ser un recurso de la nación, porque el agua es un recurso de la nación, para beneficio de un privado y más en esquemas de este tipo que no son justos además. Entonces, estamos poniendo orden. Lo segundo es mucha agua que se utiliza para riego, que es el 75% del agua. Estamos haciendo eficientes los distritos, tecnificándolos, para que de ahí obtengamos el agua para aquellos lugares que no tienen suficiente abasto de agua para poder cumplir lo principal, que es el derecho humano al agua. Y por otro lado, obras ya estratégicas y apoyo a los municipios, a los estados, para poder garantizar el agua. Mañana tenemos una reunión, han confirmado que van a venir más de 2,000 presidentes municipales y presidentas municipales. Y uno de los objetivos es decir, porque los municipios por constitución tienen la operación del agua. Claro. Entonces, y muchas veces no tienen los recursos. Entonces, el objetivo es sumar recursos federales, estatales y municipales para poder ayudar a los municipios a que puedan tener el abasto de agua y al mismo tiempo pues a normar todo para que pues sea justo y que no tengamos estas situaciones en donde un privado se beneficia de un recurso que es de la nación. Presidente, y con respecto a los compañeros afromexicanos del estado de Oaxaca. A todos lo revisamos los casos que has presentado, también en el Valle del Mezquital. Sí, que esa es una estamos trabajando. El Valle del Mezquital, las aguas negras de la zona metropolitana del Valle de México inundaron durante mucho tiempo toda esa zona, con problemas de contaminación, pero al mismo tiempo esas aguas tienen nutrientes. Sí, claro. Y entonces lo que hicieron pues fue una zona muy productiva, aun cuando fuera regada con aguas negras. Hace tiempo se hizo una planta de tratamiento, la de Atotonilco, que trata una parte de esas aguas, pero hay otra que todavía no se trata. Entonces, el plan integral para Tula y la zona metropolitana del Valle de México contempla el saneamiento integral y la tecnificación, de tal manera que esas zonas pues puedan recibir agua con nutrientes, porque no se requiere que sea agua potable para regar, pero que no tengan lo que se llaman los coliformes, que son lo que más contamina, y que puedan diversificar los cultivos de lo que se siembra y que lo que vendan pues sea saludable. Entonces vamos a terminar de sanear y se está trabajando con todos los distritos de riego para que a partir de apoyo se pueda tecnificar, puedan tener agua de mejor calidad, con nutrientes, pero que sea más productiva la zona, y esa agua pues también que pueda beneficiarlos para el consumo humano, porque muchos de ellos reciben esa agua pero tampoco tienen agua potable en sus comunidades. Entonces, un plan integral para la Ciudad de México, el Estado de México, particularmente la zona oriente y el Estado de Hidalgo. Presidente, por si le sirve, ojalá que pudieran hacer auditorías en las Conaguas a nivel estatal. Hay una corrupción galopante de funcionarios que se enriquecen con el tema de las concesiones de los pozos. Por eso estamos poniendo en orden este registro que les digo, porque en la medida que tengamos el registro claro, pues se van a poder hacer los trámites de manera digital y no dependa pues de que el registro no está bien armado. Repito, es algo que platicamos con Germán Martínez, incluso fue de las pláticas que tuve con el presidente López Obrador, y en efecto es uno de los temas que quedaron pendientes y que ahora vamos a atender. Por último, rápido, Presidenta. Aparte de las obras que se hicieron, que fueron muchísimas. Claro, gracias. La última pregunta, si me lo permite. ¿Usted está en favor
de las mujeres, y a mí me congratula ese tema, porque pues, representan casi el 53% de la población en México. En ese sentido, Presidenta, en el Estado de México hay 3 mujeres de la tercera edad junto con su hermano, que bueno, están desde hace 30 a 25 años con un litigio de una propiedad ahí en Lomas Verdes, para ser exactos, es el bazar de Lomas Verdes, que se lo quieren quitar pues un cartel inmobiliario del PRI y el PAN, y ahora pues ellos dicen que el nuevo alcalde de Morena pues también está apoyando ese tema para que los paracaidistas que han estado ahí vendiendo desde hace años pues se les quede ese predio que está ubicado en Avenida Lomas Verdes 19 en Santa Cruz, Acatlán, en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México. Presidenta, ¿cómo ayudar a estas mujeres que prácticamente están en la recta final, que es su único porvenir, digamos, para vivir cómodamente en los próximos 20, 30 años que les quede, cuando su gobierno pues, es una bandera de apoyar a las mujeres y buscar el beneficio de estas señoras que están padeciendo pues las de Caín, sobre todo que están ahí metidos también pues jueces, la Procuraduría del Estado, les quieren arrebatar un predio que les dejó sus padres, que están tratando de recuperarlo para vivir pues, lo que le queda de vida en este. Pásanos el caso, ahí está Adriana Contreras, el caso también de la costa de Guerrero y Oaxaca. Ok, muchas gracias, Presidenta, buenos días. Gracias. Bueno, ya queda poco tiempo acá. Gracias, Mariana Madrid de Albavisión. Presidenta, el presidente electo Donald Trump anunció la creación del Servicio de Ingresos Externos para recaudar aranceles y cito una de las palabras que puso en su publicación: a través de acuerdos comerciales blandos y patéticamente débiles, la economía estadounidense ha generado crecimiento y prosperidad para el mundo mientras nos graba a nosotros mismos. Es hora de que esto cambie. Pues la pregunta es, ¿cómo ustedes van a combatir esto? Recordemos que Trump pues, ya ha amenazado con poner 25% de aranceles y bueno, que esta medida dijo que se va a aplicar a partir del primer día de su gobierno. Pues vamos a tener diálogo con el gobierno de Estados Unidos. Es algo que no es nuevo, lo ha dicho ya varias veces y nosotros en ese sentido no estamos de acuerdo porque sabemos y lo respetamos mucho, pero en el caso del tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, ha beneficiado mucho a Estados Unidos en empleo, en producción y realmente en el caso del Tratado Comercial de América del Norte, México, Estados Unidos, Canadá, nos complementamos. Y esta región, en la medida que sigamos juntos, pues en esa medida podemos competir mejor también con otras regiones del mundo y el objetivo incluso es que pueda ampliarse a otros países de América. Entonces ya habrá tiempo para poder hablar con el gobierno del presidente Trump. Ellos apenas, fíjense, ahora apenas están creo que ratificando a los nombramientos que ya había hecho de hace tiempo. Entonces, pues estaremos en comunicación. Gracias. Continuando el tema de Estados Unidos, el Cabildo de Tijuana aprobó una declaratoria de emergencia como medida preventiva pues ante una deportación masiva de Estados Unidos. En este tenor, preguntarle, primero, el lunes se reunió con los secretarios de Estado y con el titular del Instituto Nacional de Migración, saber cómo estuvo esa reunión, si ya nos podrán presentar este plan de contingencia que tienen ante una deportación masiva y pues si la medida del Cabildo de Tijuana se podría extender a otros municipios fronterizos o incluso si ya tienen algún presupuesto asignado pues para esta situación de una deportación masiva. Sí, no entiendo muy bien por qué declaró el Cabildo la situación de emergencia, no sé exactamente la declaratoria. Lo que sí es que nosotros estamos preparados. Por supuesto no estamos de acuerdo y por eso defendemos el trabajo de las y los mexicanos en Estados Unidos, que aportan a la economía mexicana, pero aportan más a la economía de Estados Unidos.
Pero en caso de una decisión así por parte del gobierno de Estados Unidos, nosotros estamos preparados y ya vamos a presentarlo en su momento, no necesitamos adelantarlo. Hemos estado trabajando ya desde hace varios meses, desde que lo llegó a anunciar el presidente Trump, para poder recibir a nuestros connacionales de la mejor manera en caso de que haya deportaciones. Presidenta, ¿este plan incluiría algún apoyo para las comunidades o las familias que dependen directamente del envío de remesas en caso de que sus familiares pues tengan que regresar? Vamos a esperar a ver cómo se da, bajo qué condiciones, y México siempre va a hacer lo que esté en sus manos para apoyar a su pueblo. Otra pregunta, hoy tiene la reunión con empresarios de Canadá, pues a ver cómo va a ser esta reunión, cómo va a ser la relación comercial con Canadá, si hay alguna inversión ya por ahí confirmada. Sí, hay varias inversiones, hay varias empresas canadienses que trabajan en México. Una de ellas me reuní hace poco con ellos, que es una empresa de trenes, era Canadian Pacific y ahora es… No, sí, Canadian Pacific, antes era Kansas City. Ellos son la única empresa que tiene trenes desde el centro hasta Canadá. Y ahora tienen un puente que van a inaugurar en febrero, que les va a permitir que sea mucho más ágil el paso por Nuevo Laredo. Entonces, así como esa empresa hay otras empresas, y algunas de ellas tienen inversiones en México. Entonces los vamos a recibir. Ellos, por supuesto, también están o hablan bien del tratado comercial de los tres países. Entonces, así como tuvimos un diálogo con los empresarios estadounidenses cuando entramos, ahora vamos a tener este diálogo con los empresarios canadienses. Y una última pregunta, ¿tendrán algún presupuesto para la construcción de los CECIs que anunciaba Zoe Robledo? Sí. Muchas gracias, Presidenta. Sí, totalmente, porque recordemos que dentro del esquema de aseguramiento en el IMSS hay una parte, un porcentaje, el 1% de lo que paga el empleador es justamente para el seguro de guarderías, o sea, el seguro está financiado ya. Ahora lo que se va a hacer es que ese financiamiento, digamos, de lo que se recauda y se administra por parte del IMSS, sea para la construcción y la operación de estos CECIs, que justamente es lo que ha dicho la Presidenta. La lógica de que la privatización era más eficiente, que había mejor servicio, que eran más seguros, se contradice con la realidad de tragedias como ABC o de muchos otros problemas que ha habido en algunos otros guarderías. Entonces sí, está fondeado y financieramente es sustentable. ¿Tendrá un costo? Y lo mismo, no, para la trabajadora jamás tiene un costo. La que no pertenece al IMSS estará en el caso de Ciudad Juárez, que es el piloto, está subsidiada por el propio gobierno de Ciudad Juárez. Por eso el acuerdo que tomábamos nosotros era decir, el IMSS se hace cargo de la operación, es decir, cubre los gastos de la operación y cada persona, cada mujer, cada niña o niño que ingresa a esa guardería sin seguridad social es cubierta por el gobierno municipal. Es un muy buen programa y pues vamos a ver cómo funciona y creemos que puede crecer mucho en otros lugares. Ahora, solamente un elemento fundamental. El Ciudad Juárez, en particular, es uno de los lugares con mayor derechohabiencia por el tema de la maquila. Históricamente había sido una derechohabiencia con salarios precarios, con muy malas condiciones de trabajo, con centros de trabajo muy precarios. Se han hecho un esfuerzo por mejorar eso y desde luego el incremento del salario mínimo. Fue una de las razones por las cuales se tomó la decisión de que ese hospital, que era un verdadero agravio a la gente de Juárez, que construyeron con el Seguro Popular el gobierno estatal de Juárez en su momento de César Duarte, se transfiriera al IMSS y nosotros lo concluyéramos, prácticamente se volvió a hacer y hoy es uno de los hospitales, es el hospital más grande que tiene el Estado para derechohabientes y también en los convenios para no derechohabientes del IMSS. Pero
pero justo porque hay mucha derechohabiencia en Ciudad Juárez y eso es lo que se quiere seguir promoviendo, que la derechohabiencia también signifique pues mejores servicios y la posibilidad de, en el caso de los CECIS, pues tener los espacios para las niñas y los niños. Y no cuestan, o sea, insisto, no cuestan para las derechohabientes, es algo importante. Sí, el monto de inversión con el nuevo modelo constructivo que hicimos está para los más grandes de 250, están en 45 millones de pesos en su construcción y equipamiento, porque también es algo fundamental, no se pueden hacer en lugares establecidos, casas viejas, galeras, bodegas y demás, son construcciones específicas con muchos lineamientos, pero también logramos que fuera mucho más eficiente con modelos constructivos mucho más ágiles. Ahora, el costo de la operación, está rondando entre alrededor de 400,000 pesos al mes, porque es fundamentalmente los insumos, las nóminas y demás. Pero por eso, y también con el sindicato del IMSS hemos trabajado mucho, para que se acordara, que se eficientara la plantilla y fortalecerla en los lugares y en las salas en donde hay más afluencia de niños y en otras donde no hay tanta, pues se hicieran solamente una sala para siempre contar con ella. Entonces, de los 12, pues se estará asumiendo ese costo. Ahora, los de empresa, esa es la gran diferencia, son construidos por la empresa, operados por la empresa y por niño se paga el IMSS. El IMSS paga por cada niña o niño en guardería, en este caso para las que son empresariales, un monto de 6,500 pesos para la frontera norte, que es una zona, digamos que tiene un salario mucho más alto. Y la verdad que es un servicio pues muy completo en ese sentido. El IMSS tiene cuotas especiales para guardería que aporta la patronal y también el trabajador o la trabajadora. Entonces, lo que se hizo en el periodo neoliberal es que ese recurso del IMSS, de los trabajadores, de las distintas aportaciones, se lo pasaban al privado. Entonces, tú no importa, tienes una casa ahí para tener a 10 niños, prácticamente sin modelo de atención, bueno, pues es una estancia infantil, te pago con ese recurso. Entonces, ahora lo que se está haciendo es, el IMSS recupera la propia operación del CECI. Y en el caso de las empresas, pues muchas veces porque el terreno es de la empresa, porque el IMSS pues puede construir solamente en terrenos que ya le pertenecen al IMSS. Entonces, en terrenos de la empresa construye, el IMSS supervisa, está viendo, es otro modelo completamente distinto. Pero la mayoría pues van a ser operados por el IMSS. Mis hijos fueron a guardería del IMSS, mis 2 hijos. No había aquella época, pues ya hace rato, subrogaciones. Eran operados por trabajadoras y trabajadores del IMSS. El mejor cuidado, la mejor alimentación, aprendizaje. Yo fui a guardería del ISSSTE. Mi mamá pues trabajaba en el Politécnico, tenía ISSSTE y yo fui desde pequeñita, antes del año, a la guardería del ISSSTE. Entonces pues es un derecho que queremos que las madres trabajadoras tengan, pero no en aquel modelo que todo lo hacían negocio y corrupción, sino recuperar un modelo. Además, pues ahora ya, como decimos, ya no es guardar, ya no es dejo al niño o la niña en un lugar bien cuidado, sino un lugar donde se aprenda. Entonces, por eso se llama Centro Educativo y de Cuidados Infantil, Centro de Educación y Cuidado Infantil, CECIS. Entonces, este es el nuevo modelo. No se pueden hacer todos al mismo tiempo en todos lados. ¿Dónde empezamos? ¿Dónde priorizamos? Pues en Mujeres de la Maquila y particularmente en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez pues tiene una deuda histórica con las mujeres por la violencia que se generó en una época contra las mujeres.
y que se hizo muy visible. Pero además la maquila, la maquila es la producción nacional principalmente para exportación. Llegaron a trabajar muchísimas mujeres de todo el país, a Juárez, a Tijuana, principalmente a la frontera. Entonces hay muchísima maquila que tiene de mano de obra, de trabajadoras a mujeres. Y muchas mujeres, muchas veces, madres solteras o madres que cuidan solas a sus hijos, pues no tienen dónde cuidar. Y como dejaron a la familia, que normalmente la abuela es la que cuida, como luego digo en los mítines o en las asambleas, pues como ya no están con la familia, pues no tenían dónde dejar al hijo y muchas veces dejaban a los hijos solos en la casa por la necesidad de ir a trabajar. Esto me lo dijeron en una reunión, como lo dije en la asamblea de Ciudad Juárez, en una reunión con mujeres de la maquila, que hablamos de muchos temas cuando fui en la época en que íbamos a los estados para la encuesta de Morena. Y ahí ellas, entre otras cosas, dijeron lo que hace falta son más guarderías, decían ellas, para que podamos dejar a los hijos y tenemos la tranquilidad de que podemos ir a trabajar y luego recogerlos. Entonces eso es lo que estamos cumpliendo ahora, pero con una visión pública de lo público, porque antes la idea es que todo lo que el Estado hacía era malo, todavía hay algunos que lo piensan, y que lo privado era lo mejor, y se demostró pues que no necesariamente. Entonces estamos recuperando, pues, así como estamos recuperando lo público para Pemex, para CFE, pues también estamos recuperando lo público para la educación desde la primera infancia. Entonces ese es el objetivo de los ESIs. Ya nos pasamos.